Bueno, vayan conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y vamos a considerar el versículo 40 al 52. Algunos de sus Biblias empiezan esta sección en versículo 41, pero debería ser en versículo 40, así que ahí vamos a empezar. Lucas 2 del 40 al 42. Vamos a ir en unos minutos. Mientras se encuentran Lucas 2. Se nos recuerda en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15 deja muy claro que aunque Jesús es Dios, enfrentó dificultades en la vida de la misma manera que nosotros, excepto que nunca sucumbió a la tentación. Él simpatiza con nuestras debilidades. Es una palabra griega que significa sufrir al lado de, lo que significa que el simpatizar de Cristo no es simplemente que Él tiene un conocimiento divino sobre el tema del sufrimiento, sino que Él ha sufrido. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo, el hombre, tuvo que vivir una vida espiritual tal como nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos que vivir una vida espiritual para sobrellevar adecuadamente ese sufrimiento de manera que agrade a Dios. Así que esta tarde me gustaría hablarles sobre dos aspectos de la vida espiritual de Cristo como un hombre. Quiero hablarles primero de las escrituras en la vida espiritual de Cristo y segundo, la oración en la vida espiritual de Cristo. Y tengo esperanza y he orado para que haya estudiado y este estudio sea tan alentador e inspirador para usted como lo ha sido para mí. Y vayamos directo al tema. Primero, la escritura en la vida espiritual de Cristo. Y no estoy mirándolo desde el ángulo del uso que Cristo hizo de las escrituras en su ministerio, aunque eso fue impresionante y perfecto. Y tampoco estoy mirándolo desde el ángulo de la visión que Cristo tenía de las escrituras, aunque queda muy claro cuál es su punto. En cambio, quiero mirarlo de cuál es el papel de la escritura en su propia vida como hombre. Y para ver esto, vamos a uno de los textos más intrigantes sobre la vida de Cristo. De hecho, es el único relato que tenemos en toda la escritura de la infancia de Cristo. Y este relato se encuentra en las escrituras en Lucas 2. Lucas 2, empezando en el versículo 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con su padre y su padre, sí vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, la respuesta de Jesús a María muestra varios detalles importantes de fondo para el impulso principal de este texto. Ahora, ni María ni José entendieron completamente la respuesta que Jesús les dio en versículo 50, dice eso. Pero también miramos que Jesús entendió que a la edad de 12 años, a la edad de 12 años, que su verdadero padre no era su padre humano, legal, José, sino su Padre Celestial, Dios el Padre que le había enviado al mundo y le había dado una misión específica, y Jesús sabía quién Él era y por qué Él estaba en la tierra. Pero el enfoque claro de este texto es el progreso espiritual de Jesús, el niño, que pronto sería legalmente un hombre. Sabemos que este es el enfoque porque la historia comienza y termina con esto.
Por eso empieza con el versículo 40 y no 41. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y al 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estos son los dos lados de nuestro tema. Versículo 40 incluye el crecimiento físico de Jesús, pero esto sirve como prueba de que todo el versículo 52 también está mostrando el crecimiento espiritual en sabiduría. Y el resultado de esto es una notable conversación con los expertos en las escrituras. Había estado en el templo durante días interactuando con los maestros de la ley y note usted que él estaba haciendo tres cosas. Estaba escuchando, él estaba haciendo preguntas y él estaba respondiendo preguntas. Y el asombro de los maestros, así como el hecho de que hicieron esta mega maratón de discusión teológica y bíblica, nos muestra que se hizo muy evidente para estos expertos en la ley que Jesús no estaba nada perdido en las escrituras, sino que les estaba siguiendo los pasos. Esto es impactante teniendo en cuenta que los más grandes maestros de la Biblia en Israel no eran propensos a hacer preguntas teológicas a niños, pero le estaban haciendo preguntas a este niño e interactuando con él. Entonces la pregunta que arde en nosotros es ¿cómo es que Jesús pudo tener esta discusión extensa en la que escuchó, hizo preguntas y respondió preguntas? Y nuestro impulso general es el atribuir la sabiduría o las sabias respuestas y preguntas a la deidad de Cristo. Después de todo, Él es Dios encarnado y por lo tanto su sabiduría se origina en el hecho de que Él es Dios y así pudo sorprender y conmocionar a los principales expertos en la Biblia. Pero creo que debe de haber mucho más en esto que el simplemente hecho de atribuirle todo a la deidad de Cristo. Primero, los dos versículos que sujetan nuestro tema en el versículo 40 y 52 indican aprendizaje y crecimiento en sabiduría, no como la función o el trabajo de la naturaleza divina de Cristo, sino como su crecimiento y aprendizaje humano. Y pueden notar que Lucas se asegura de que el lector entienda que Jesús estaba aprendiendo como un ser humano, de la misma manera que su cuerpo estaba creciendo como un ser humano. Estaba creciendo en sabiduría y en estatura. Ahora, obviamente, su naturaleza divina no puede aprender o crecer. Él es infinitamente conocedor e infinitamente sabio, que quiere decir que es omnisciente y omnisapiente. La única opción que queda es que Jesús creció en sabiduría en su naturaleza humana. Es por eso que el versículo 40 y 52 los sujetalibros que definen el impulso de esta historia son sumamente importantes. En el versículo 40 dice que Jesús estaba llenándose de sabiduría. Es un verbo pasivo en el que otros estaban contribuyendo a que él fuera lleno de sabiduría. Ciertamente Dios estaría en la parte superior de esa lista, pero podríamos agregar a las escrituras, a sus padres y los maestros de la ley. Jesús les estaba haciendo preguntas. Versículo 52 dice que crecía en sabiduría. Eso es un verbo activo imperfecto que indica una progresión, una repetición de acción que estaba aprendiendo para lograr su propósito. Así que estaba siendo lleno de la sabiduría de la palabra de Dios por medio de otros que estaban poniendo su tiempo en él y por medio de intencionalmente aprender activamente. De este modo, les dijo a sus padres que necesitaba estar en la casa de su padre, la prioridad más grande y máxima. El versículo 40 dice que la gracia de Dios estaba sobre él. No se nos dice exactamente lo que significa, pero el contexto es el desarrollo espiritual de Jesús, que Dios estuvo involucrado favorable y positivamente en el aprendizaje continuo de Jesús. Isaías 11:2 indica que el Espíritu Santo fue la fuente de su sabiduría como hombre. Entonces, si su maravilloso conocimiento de la palabra se debiera únicamente a la deidad de Cristo, entonces las Escrituras ciertamente no mencionaría la ayuda del Padre y del Espíritu. Eso es ayuda para Jesús el hombre. Así que ambos, 40 y 42, versículo 40 y 42, es claramente un lenguaje de aprendizaje, el lenguaje que habla del aumento del conocimiento de un ser humano. Así que ahora eso abre otra lata de gusanos. Está bien si esto está hablando de aprendizaje humano y de un crecimiento humano y conocimiento humano. ¿Cómo es que en la palabra, a la edad de 12 años, ya estaba sorprendiendo a los maestros de la ley? Bueno, tengo dos respuestas a esa pregunta que tradicionalmente ha sido respondida con la respuesta predeterminada de, bueno, Jesús es Dios, así que por supuesto Él sabía todas estas cosas.
Pero Dios nunca aprende. Dios no puede incrementar en conocimiento. Y sin embargo, este lenguaje habla de aprender, tanto de los demás como de su propio esfuerzo. Así que, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Déjame darles dos respuestas y ambas se encuentran en los Salmos. Vayan conmigo a Salmo 1 para la respuesta número 1. Salmo 1. ¿Cómo es que él podía tener este conocimiento a la edad de 12 años? Salmo 1 encabeza el salterio dándonos el contraste entre el creyente y el incrédulo. Versículo 1 comienza, cuán bienaventurado es el hombre. Y versículo 4 comienza con, no así los impíos, dando esta clara distinción y juxtaposición entre el hombre justo y el hombre injusto. Mira la descripción del hombre justo. Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Jesús es un hombre sin pecado, que ni una sola vez anduvo en el consejo de, ni consideró el punto de vista de, ni fue tentado a creer los pensamientos de los impíos, los pecadores, los encarnecedores. A diferencia de ti, la Biblia dice que la tontería está en el corazón de los niños, pero Jesús nunca dijo una cosa tonta. A diferencia de ti y de mí, que continuamente tenemos que tamizar a través de las tonterías que el mundo nos da para tratar de que el mundo pecaminoso no dicte nuestros pensamientos y nuestras vidas, pero Jesús nunca consideró ni una sola vez el punto de vista de los malvados, excepto para denunciarlos. Versículo 2. Sino con la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Jesús, el hombre perfecto, él se deleitó en la palabra de Dios, lo que significa tomar gozo en ella, deleitarse en ella, y lo hizo impecablemente sin pecado. Él meditó en la palabra de Dios, lo que significa arraigarla en tu alma, hablándotela a ti mismo literalmente, murmurándola a ti mismo, y lo hizo impecable y absolutamente. ¿Y cuál es el resultado prometido? Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Entonces podemos asumir correctamente que si un hombre perfectamente nunca consideró los caminos de los pecadores y se deleita perfectamente en la ley del Señor y medita perfectamente en ella día y noche, entonces será perfectamente como el árbol plantado por corrientes de agua y todo lo que haga prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra que dice que siempre hará la voluntad de Dios todo el tiempo. Si mira, Lucas 2 dice que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. Así que, ¿cómo fue que él a la edad de 12 años ya estaba asombrando a los maestros de la ley? Jesús era un hombre perfecto, por lo tanto, el prototipo perfecto del hombre de Salmo 1. Tenía una hambre perfecta por la palabra que nunca se vio obstaculizada por el pecado. La respuesta número 2 está en Salmo 119. Salmo 119 es una oración con peticiones y declaraciones de verdad, todo centrado en la palabra de Dios. Cada uno de los 176 versículos contienen alguna referencia a la palabra de Dios, a las escrituras. Y permítanme darle una pequeña muestra. Salmo 119:1. Cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. El camino de Jesús fue en realidad intachable, porque caminó en la ley de Yahvé, por lo tanto Jesús fue bendecido. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En Jesús esta oración fue perfectamente contestada. Versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. En Jesús esta oración es perfectamente contestada. Versículo 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Perfectamente contestada en Cristo. Vamos a 97. Versículo 97. Cuánto amo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Esto es perfectamente cierto de Cristo. Él literalmente meditaba en la escritura cada momento de su vida. Versículo 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre.
Esto se cumplió perfectamente. Jesús siempre se mostró más sabio que sus enemigos y ni una sola vez se quedó perplejo debido a un problema teológico o desafío que se le presentara. ¿Qué tal el versículo 11? Amén 100. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. A la edad de 12 años Jesús estaba cumpliendo esto. Y versículo 115. Apártense de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. ¿Escuchas el eco de Jesús frustrando a Satanás al decirle, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? En Jesucristo, hombre, cada oración por el hecho de estar saturada de la palabra de Dios es perfecta respondida y cada declaración del poder impactante de la palabra de Dios para el ser humano se cumple perfectamente en Cristo. Jesús, el niño y el joven aprendieron la palabra de Dios. Él aprendió como un ser humano. Ahora piensa en las implicaciones de esto. Si todas las oraciones del Salmo 119 se cumplen perfectamente en Cristo como aprendiz, entonces piensa en esto. Hubo un día en que Jesús leyó o escuchó Isaías 61, 1 al 2, y supo que esto estaba hablando de él. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Fue un año en que, una vez en que Jesús leyó esto y perfectamente meditó y entendió que él usaría esto para librar la tentación más grande en la historia contra Satanás. Hubo un día en que Jesús leyó Deuteronomio y tan perfectamente captó y meditó en esta palabra que usaría Deuteronomios. Y un día en que Jesús leyó el Salmo 22:16, han traspasado mis manos y mis pies. Y sabía que le era él. Y también leyó Salmo 22:1, que decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo el aprendizaje de Cristo como hombre se puso a prueba cuando espontáneamente hizo uso de él con dos hombres en el camino a Emaús. Lucas registra en Lucas 24:27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y como un niño de 12 años, ¿no te preguntas qué tipo de preguntas estaba haciendo Jesús a los maestros de la ley? No hay ningún indicio de una confrontación aquí, lo que vendría más tarde. Ahora que vemos que Jesús, el niño, está aprendiendo la palabra de Dios, no hay motivos para suponer que Jesús no estuviera aprendiendo de estos maestros de la ley. Pero ustedes que enseñan saben que las preguntas que un estudiante hace muy a menudo revelan la profundidad de sus pensamientos y eso fue en parte, lo que sorprendió a los maestros de la ley. Jesús aprendió muy bien esto. Piensa en las preguntas que hizo durante su ministerio. Mateo 22:41. Dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y tal vez pienses tú, no, ya pescaron el anzuelo. Le contestaron ellos, Jesús, hijo de David, le contestaron ellos. Jesús le dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llamó Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él es su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Y por cierto, Jesús aprendió muy bien cómo responder preguntas con otras preguntas. Mateo 15 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Mateo 21. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las cosas maravillosas que él había hecho, y los niños que gritaban en el templo diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos niños están diciendo? Y Jesús les dijo,
Sí, nunca han leído de la boca de los bebés y de bebés lactantes has preparado alabanza para ti. Shin, otra vez. En otra ocasión, pero algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué haces lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús le respondió y les dijo, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tenía hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió el pan consagrado que no le es lícito para nadie, lo coma excepto los sacerdotes y se lo dio a sus compañeros? Shin. ¿Qué tan temprano aprendió esto? Bueno, ¿qué tal nuestro Lucas 2? Que dice, cuando sus padres lo vieron se quedaron maravillados y su madre les dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Shin, otra vez. Jesús nunca usó una sola vez la frase que he usado innumerables veces como pastor. No lo sé, tendré que responderte más tarde. Él ya era un maestro de la escritura a la edad de 12 años y Dios le dio 18 años más para prepararse para su ministerio. Esto tiene algunas aplicaciones importantes para usted y para mí. Ve usted que si no solo asumimos lo que la mayoría piensa, bueno, Jesús conocía las escrituras porque él era Dios. Entonces ahora esto nos da la esperanza de que podemos seguir al menos hasta cierto punto su ejemplo como hombre. Permítanme darle dos implicaciones claras de estas verdades. La primera implicación es que el pecado es una barrera para aprender la palabra de Dios. El pecado es una barrera para aprender la palabra de Dios. Jesús no tenía este elemento disuasorio, pero tú también puedes funcionar de esta manera. ¿A qué me refiero? Puedes decidir a nunca venir a la palabra de Dios leyendo, escuchando, sin un corazón de humildad puro y confeso que tienes que lavarte los pies, confesar tu pecado, que el corazón que está en una relación correcta delante de Dios está entonces abierto a la riqueza de la profundidad de la palabra. Yo soy pastor y tal vez alguien está decidido a que están enojados con la congregación, con la iglesia, conmigo y dejan de crecer porque no puedes estar en medio del pecado y seguir creciendo en la palabra de Dios. No puedes separar santificación y el crecimiento en la palabra. El crecimiento en la palabra alimenta la santificación, pero la rebelión activa frena tu crecimiento en la palabra. Son interdependientes. Es un ciclo vicioso que si continúas en pecado, en rebelión, tu tiempo en la palabra no tiene fruto. Y si tu tiempo en la palabra no tiene fruto, entonces regresarás al pecado. Pero lo opuesto es verdadero también, que si vienes en humildad y confiesas tu pecado, tu tiempo en la palabra será fructífero, que te traerá más santificación, que te traerá más fruto en la palabra. Hay una segunda implicación. Aprender la palabra de Dios es una prioridad. Aprender la palabra de Dios es una prioridad. Jesús lo hizo más importante que incluso el estar con su familia. Lo hizo más importante que en regresar a Nazaret a tiempo. El tiempo dedicado a la discusión de la palabra de Dios fue tiempo bien empleado para él. Fueron 3 días. Tiempo para pasar aprendiendo y haciendo preguntas. Y quisiera sugerirles, si sigues diciendo, bueno, le echaré ganas a leer la Biblia algún día. O, bueno, iré y escucharé las prédicas de la iglesia más del 60-70% de los domingos del año algún día. O bueno, comenzaré a profundizar un poco más en la palabra de Dios algún día. Que he sentado con suficiente gente muriendo que dice, no, lamento haber dicho que algún día lo haré. Y ese día nunca llegó. Entonces, en lugar de eso, deja que Cristo sea el estándar de lo que es verdaderamente tener hambre por la palabra. Y he escuchado decir también esto. Si dices, bueno, he estado aprendiendo la Biblia toda mi vida y ya no siento la necesidad de estar tan ansioso, considera esto. La Biblia llama a Jesús la palabra eterna de Dios. La Biblia misma se llama la palabra de Cristo y sin embargo Jesús se rebajó a sí mismo como un niño y como un hombre para aprender la palabra que él mismo escribió. Si él aprendió la palabra que él mismo escribió, cuánto más nosotros deberíamos hacerlo nuestra prioridad. Esa es la escritura en la vida espiritual de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con la oración en la vida espiritual de Cristo? Bueno, vayamos a Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Y en Hebreos 5:8 vamos a considerar
versículos 5 a 8. La vida de oración de Cristo se destaca como un ejemplo claro y asombroso de su vida espiritual. Pero para llegar a la parte de la oración, primero debemos considerar la idea general del crecimiento espiritual, maduración espiritual. Así que iremos a la oración a través de esa avenida. Otra vez, como mencioné, muchos de nosotros miramos la vida de Cristo como a través de su vida divina. Y por supuesto, su vida espiritual es vibrante. Ahora, desde un ángulo es cierto, Jesús no tiene pecado y por lo tanto siempre llevó a cabo perfectamente la voluntad de su Padre. Siempre tuvo la aprobación divina de Dios el Padre. Siempre tuvo una gloriosa comunión interrumpida, un compañerismo con el Padre. Juan 15:10 dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero ¿qué pasa con la naturaleza humana de Cristo? Ya hemos visto en Lucas 2 que Jesús estaba siendo lleno de sabiduría, un verbo pasivo que significa que otros estaban contribuyendo a que él estuviera lleno de sabiduría y estaba creciendo en sabiduría, un verbo activo perfecto que significa las acciones repetidas intencionales que él estaba tomando para avanzar en sabiduría. Estas dos ideas de la perfección sin pecado de Jesús y su claro crecimiento y avance espiritual no son mutuamente excluyentes, no se contradicen entre sí. Precisamente porque Jesús estaba libre de pecado y siempre llevó a cabo la voluntad de su Padre, su crecimiento espiritual como niño y como hombre fue dinámico y de rápido crecimiento e ilimitado. ¿Recuerdas cuando llegaste a Cristo y leías la Biblia y explotó en tu cerebro? Esa es la experiencia de Cristo todo el tiempo. No había distracciones, no había obstáculos, no hubo ni un solo momento en su caminar donde su crecimiento espiritual se volviera lento. En Hebreos 5, 7 al 9 nos ayuda, nos es muy útil para entender la vida espiritual de Cristo, el niño y el hombre. Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Ahora, si tú como cristiana no has pasado suficientemente el tiempo suficiente para contemplar la humanidad de Cristo, estos versículos son muy perturbadores y puede ser posible caer en el error de tratar de explicar a través de la lente de la divinidad de Cristo, que cuando dice que Jesús aprendió obediencia, esto simplemente significa que demostró obediencia. ¿Es ese el caso? Es importante que el versículo 7 introduce el hecho de que él aprendió obediencia en los días de su carne, en los días de su carne. Esto no fue cierto de Jesús eternamente. Él no estaba aprendiendo en el cielo porque Dios es omnisciente. La palabra aprender quiere decir apropiarse de algo para sí mismo, obtener conocimiento a través de la instrucción, aprender por experiencia, por lo que no es posible hacer que esta palabra signifique solo que él demostró obediencia. Además, esto no es aprender obediencia en el sentido de disminuir la desobediencia. Jesús no tuvo pecado y nunca fue desobediente a sus padres celestiales o terrenales, su Padre celestial o terrenal. Jesús no comenzó por primera vez a obedecer al Padre celestial cuando llegó a la tierra. Algunos sostienen que, dado que Jesús es Dios, nunca tuvo que obedecer a su Padre porque eso lo haría menos que su Padre. Pero Jesús dice de otra manera, la Biblia dice de otra manera. Jesús mismo dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando tuve este mandamiento en el cielo. También dijo en Juan 8:42, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Así pues, la obediencia del Hijo de Dios ha sido cierta en la eternidad pasada, ya que aunque Él era igual en esencia a Dios, Él voluntariamente se subordinó a la voluntad de su Padre, porque así es como mostró su amor para con su Padre. Pero aquí en Hebreos 5 esto habla específicamente del aprendizaje de la obediencia de Jesús en su humanidad. Esta es la obediencia que uno aprende en el crisol del sufrimiento.
El versículo 8 dice de nuevo, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Note la parte, aunque era hijo, lo que significa que como el Hijo de Dios, él solo merecía honor, gloria, lealtad, adoración, alabanza. Y en cambio, lo que obtuvo principalmente fue escarnio, burla, odio y en última instancia humillación, degradación, tortura física y finalmente la muerte. De hecho, fue la continua obediencia de Jesús hacia su Padre lo que le provocó más y más sufrimiento, llevándolo por el camino hasta la cruz. Hechos 2:23 dice que Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios el Padre. Ok, de acuerdo. Pero el aprendizaje implica un progreso, un curso de estudio. Nos podríamos... No, no fui... no fui... Vas al primer grado y al segundo, no. Pero ¿cómo Cristo aprendió obediencia? Si haces un seguimiento de la vida y el ministerio de Cristo, podrías notar que sus primeros actos de obediencia fueron un poco más ligeros, menos intensos, algo así como un programa de entrenamiento para preparar al hombre a Jesucristo para el acto de obediencia más y más intenso y doloroso y sacrificial. Nuestro texto anterior en Lucas 2:51, dice que Jesús continuó en su gestión a sus padres. Los obedeció perfecta y humildemente, un hombre sin pecado que obedece a un padre pecador. ¿Y qué fue la cosa más grande que pudo obedecer? Ser respetuosos, lava los platos. Esto fue un campo de entrenamiento para el ministerio de Cristo, como el mismo Jesús lo atestiguó en Juan 17:4, diciéndole al Padre Celestial, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Un nivel mucho más grande de obediencia. ¿Qué hay de los milagros de Jesús? La espectacular demostración de su poder y autoridad. ¿Alguna vez has notado que parece comenzar con cierta progresión? Hay muchos recuentos, 37 milagros registrados de Jesús. En orden cronológico, parecen demostrar, al menos en un comienzo, una progresión de intensidad. No iré a la hoguera sobre este tema, pero sí es interesante notar esta progresión. Su primer milagro fue convertir el agua en vino. La vida de nadie dependía de un hilo a causa de este milagro. Nadie iba a morir si no tuvieran vino. Luego sanó al hijo de un funcionario, expulsó solo un espíritu maligno de un hombre en Cafarnaúm. Sanó a la suegra de Pedro, luego sanó a muchos enfermos y oprimidos de esa misma noche. Causó una gran pesca milagrosa, sanó a un hombre de lepra, sanó al sirviente paralizado de un centurión, sanó a un hombre paralizado que bajaron por el techo, sanó a un hombre de una mano seca. Estos son los primeros 10 milagros registrados, todos ellos gloriosos, todos ellos maravillosos, todos ellos más allá de la comprensión humana, pero hasta cierto punto aumentando en gloria. Jesús resucitó al hijo de una viuda entre los muertos, cuando ese hijo muerto estaba siendo llevado para ser enterrado. Esta es una elevación muy seria. Después de esto, controló el clima, expulsó a miles de demonios a la vez, alimentó a miles de personas milagrosamente, caminó sobre el agua, limpió a 10 leprosos a la vez, resucitó a los muertos varias veces, incluido un hombre que llevaba tanto tiempo muerto hasta el punto de la descomposición. Ese era Lázaro. En cualquier caso, Jesús experimentó una progresión en su maduración espiritual como hombre. Versículo 9 dice que fue hecho perfecto, lo que significa finalizado, completó el entrenamiento en su vida espiritual humana. Recuerde que leímos Filipenses 2:8 que dice que Jesús vino haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice esto? La vida que él vivió le preparó el camino para la muerte que él murió. Aprendió obediencia para que en el momento final de la prueba tuviera la fuerza espiritual para terminar la obra que su padre le había encomendado. ¿Y cuál fue el resultado? Hebreos 5:9 dice, ya habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y cuál es la prueba de la asombrosa vida espiritual de Cristo? Sus oraciones. Sus oraciones. Versículo 7. Él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esto se refiere obviamente a sus oraciones en el jardín de Getsemaní.
Sus oraciones de Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. No hay manera de llegar a la conclusión de que su obediencia fue fácil. En cambio, su obediencia fue difícil y duramente ganada. Jesús oró 3 veces en el huerto. Jesús, el hombre, necesitaba desesperadamente la fuerza que proviene de Dios para cumplir la voluntad de su Padre. Les dijo a sus discípulos en Mateo 26:38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y pidió a sus discípulos que oraran por él junto con él. Pero creo que es un error suponer que esta fue la primera vez que Jesús oró al Padre con gran clamor y lágrimas. Esta fue la culminación de una vida de oración rica y dependiente. Puedo pensar en muchas otras veces en lo que podemos ver la alta probabilidad de este nivel de dependencia total hacia su Padre. ¿Qué tal durante su tentación? Antes de ser tentado por el diablo, él ayunó durante 40 días y 40 noches. El ayuno está altamente asociado con la oración en la Biblia. Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Jesús tuvo 40 días de ayuno y oración en preparación para esta batalla espiritual. ¿Qué tal la noche antes de nombrar a sus apóstoles? Los hombres a través del que el Evangelio fue a través del mundo. Lucas 6:12-13 registra que en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. ¿Qué tal la fuerza para hacer el trabajo del ministerio? Lucas 5:15-16 dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Puedo ponerlo de esta forma? Es degradante e irrespetuoso para la humanidad de Cristo minimizar la lucha, la dificultad y la tortura de obedecer a Dios el Padre. El decir que la obediencia le fue como una ligera brisa debido a su naturaleza divina. No, la obediencia a Dios como un hombre perfecto le tomó esfuerzo y la oración y más oración. Entonces, ¿qué nos enseña el versículo 7 acerca de la vida de oración de Cristo? Es un estudio masivo en sí mismo, pero permítanme hacerle unas observaciones. Primero, él oró con urgencia. Él oró con urgencia. Las dos palabras diferentes traducidas como oración y súplicas están bastante estrechamente relacionadas y ambas tienen que ver con hacer peticiones. Pero la palabra traducida como súplica tiene un sentido más amplio de urgencia y necesidad inmediata. Había una resolución, una necesidad en sus oraciones. Había un ahora mismo en sus oraciones. Segunda observación, oró con sinceridad. Oró con sinceridad, oró con fuertes llantos y lágrimas. No que eso caracterizara todas las oraciones de Jesús, sino que caracterizó algunas de ellas. No solo cumplió con las formalidades, reuniendo un montón de frases aprendidas. No, él derramó su corazón, literalmente gritó su dolor y necesidad ante su Padre Celestial. Él estaba siendo real, presentó su yo más profundo. Una observación más. Oró con humildad. Él oró con humildad. El texto dice que fue escuchado debido a su reverencia, una palabra que significa temor de Dios, admiración de Dios, prudencia ante Dios. En otras palabras, que Jesús honró a Dios perfectamente y como hombre se humilló completamente bajo la mano de Dios su Padre. Su teología propia era perfecta y como tal se presentó en humildad como un hombre ante su Padre Celestial. Oró con urgencia, con sinceridad, con humildad. Permítanme hacerle una pregunta. ¿Podría Jesús haber ido a la cruz a los 12 años para morir por tus pecados? ¿Podría haberlo hecho al comienzo de su ministerio a los 30? Hebreos 5 indica que no. Y esto no tiene nada que ver con su divinidad, sino todo que ver con su humanidad. Su cuerpo se fortaleció físicamente, Lucas 2:40, y de la misma manera su vida espiritual se fortaleció al punto que pudo resistir la prueba definitiva de su resistencia espiritual. Incluso cuando sudaba gotas de sangre, podía orar, no se haga mi voluntad sino la tuya.
Jesús, el hombre, tenía una clara necesidad y un anhelo perfecto de la ayuda divina. Demostró una absoluta dependencia espiritual hacia Dios el Padre y ciertamente hacia Dios el Espíritu. La vida espiritual de Cristo con respecto a la oración es muy instructiva para nosotros. Permítanme sugerir 4 principios que podemos sacar de aquí. Primero, cada oportunidad de obedecer es una oportunidad para orar. Cada oportunidad de obedecer es una oportunidad para orar. La obediencia de Cristo descrita en Hebreos 5, 7 al 9 está ligada directamente a su vida de oración. No puede separar la santificación de la comunión con el Señor. ¿Y dónde empieza? La Escritura nos dice, pero si vamos a ser consistentes en la perfección de Cristo, tal vez puede ser que Él oró a su Padre Celestial desde los 9 años. Padre, ayúdame a obedecer a estas personas pecadoras como me has dado como padre. Y aún como niño, podemos pensar que él tuvo cada oportunidad para orar. Segundo principio, no hay momentos insignificantes de obediencia. No hay momentos insignificantes de obediencia. Todos ellos son oportunidades de fortalecimiento espiritual para entrenarte para momentos mayores de obediencia. De hecho, si oras a través de los momentos más pequeños de obediencia, el Señor te confiará momentos más grandes de obediencia en los cuales tu impacto para el reino de Cristo será mayor. Hay una tercera implicación. Las pruebas y los dolores de la vida son regalos o dones de Dios para nuestros entrenamientos. Las pruebas y los dolores de la vida son regalos o dones de Dios para nuestro entrenamiento. No simplemente ores para que tu dolor pase y ya. Ese es el cristiano que cuando tiene un diagnóstico terminal dice, oh, por fin, no queremos vivir de esa manera. Dios ordenó y controló el sufrimiento para otorgarnos fortaleza espiritual. Tal vez ya estén pensando en este texto. Santiago 1, 2 al 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Les suena familiar eso? Donde dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay un principio más. Las batallas de la fe se ganan orando. Las batallas de la fe se ganan orando. Note que Jesús no vivió una vida espiritual diciendo, oye, yo soy Dios, voy a brincarme todo esto, soy fuerte, soy buena. No hay una indicación que él usó su divinidad para no sufrir. Él no hizo eso y por lo tanto tampoco deberíamos hacerlo. El engaño espiritual y la vulnerabilidad al pecado sucede cada vez que te engañes a ti mismo pensando que puedes manejar algo por tu propia cuenta. Bueno, ya he hecho esto antes. Bueno, pues nada más. ¿Ves por qué Pablo exhorta al cristiano a orar sin cesar? El vivir una vida caracterizada por la oración continua y constante. Permítanme terminar donde comenzamos, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No puedo hablar por usted, pero puedo hablar por mí. Estoy inspirado por la vida de Cristo, el hombre, en la palabra de Dios. Estoy inspirado en la vida de Cristo, en su oración. Quiero ser como Él. Y estoy orando para que ustedes quieran ser como Él. Y cuán glorioso y maravilloso el hecho de que servimos y adoramos a un Salvador que, por así decirlo, ha vivido la vida cristiana en perfección. Su vida espiritual, cuando físicamente estuvo separado de su Padre Celestial, fue ejemplar y digna de imitar. Y espero que tomen esto de esa tarde. Oremos. Padre, te damos gracias por nuestro Salvador, el hombre perfecto, el perfecto ejemplo, el que vivió la vida a que todos inspiramos y que por la ayuda del Espíritu Santo podemos inspirar a vivirla, no en perfección, porque estamos aún en nuestra carne pecaminosa, pero podemos beneficiarnos del fruto del Espíritu, podemos demostrar
el ser llenos del Espíritu y podemos vivir nuestras vidas por el control del Espíritu. Y eso es lo que pedimos, Señor. Les pedimos que estemos llenos de tu Espíritu, controlados por tu Espíritu, como Cristo, el hombre, lo fue. Pensamos en el apóstol Juan que dice que debemos caminar de la misma manera que él caminó. Es un hecho de hacerlo, que caminemos como Cristo caminó. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.